Muy buenos días. Este es nuestro podcast que va a ser en un formato de entrevista en la cual se va a entrevistar a un fray y a un indígena que nos va a hablar de la historia de la educación en Latinoamérica. Mi nombre es Carlos Natalia Blanco Gallego y voy a hacer de personaje la periodista Rosa Angarita. Buenos días, mi nombre es David Castiblanco. Voy a representar a Fray Rodrigo Bartolomé de Castilla, quien es un individuo que va a representar el catolicismo. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Martín Barrio y yo voy a representar al indígena Isú. Bueno, buenos días. Bienvenidos al programa Discusiones Históricas, donde, como siempre, invitamos a personajes de diferente índole a nivel mundial con una ideología manifiesta para que nos den sus puntos de vista acerca de un sinfín de sucesos que han marcado la historia, en especial de Iberoamérica. En esta oportunidad invitamos al señor Fray Rodrigo San Bartolomé de Castilla, en representación de la Iglesia Católica en Latinoamérica, y al señor Isú Vivani Lonim, indígena de origen mexicano, con antepasados que significaron mucho para la historia de este continente. Nos hemos reunido el día de hoy para hacer un debate sobre la importancia que dejó en el desarrollo de la educación latinoamericana cada una de las dos perspectivas. Entonces, comencemos con el señor Fray Rodrigo. Buen día, señor Fray Rodrigo. ¿Cree usted que gran parte de lo que actualmente es hoy en día la educación latinoamericana se lo debemos a la religión católica? Buen día, hijos. Gracias por esta bella invitación a tu programa. Contestando a tu pregunta claramente, debido a que nosotros fuimos los que trajimos el avance a este continente. Nosotros les trajimos la civilización, la cultura y los sacamos de su ceguera. Gracias, señor Fray. Buen día, señor Isú. ¿Qué opina al respecto? ¿Cree que sus ancestros se beneficiaron con la llegada del catolicismo al continente y que estos contribuyeron a forjar la educación de hoy en día? Buen día, señora Rosa. Gracias por invitarme en representación de todas las comunidades indígenas de América. Lo que dice el señor Fray es totalmente erróneo, debido a que ellos, obvio, trajeron muchas cosas a nuestro continente, pero lo que más trajeron fue muerte, desgracias, enfermedades, destierros y aniquilamiento a nuestras costumbres y cultura, la cual llevábamos ejerciendo muchísimo tiempo atrás antes de que llegaran. Entiendo. Señor Fray, según su punto, ¿en qué aspectos particularmente ayudó el catolicismo a la región en cuanto a la educación? Bueno, concretamente y por medio de nosotros llegaron todos los avances a estas tierras inhóspitas y atrasadas, debido a que nuestro gobierno español, con ayuda del gobierno de Portugal, transformamos esta sociedad y creamos el primer sistema escolar para todos. Bien, ¿y qué opina de esto, Isú? Señora Rosa, eso es totalmente falso. Nosotros ya teníamos nuestro sistema educativo instaurado donde enseñábamos a nuestros niños las costumbres y creencias autóctonas. Ellos llegaron a implantar un sistema educativo para todos, pero a costa de hacernos eliminar todo el que teníamos por décadas ya en marcha. Pero nosotros trajimos la instrucción pública, la difusión a los valores, a los valores nacionales, al amor patriótico, les creamos las fiestas patrias y el amor por su país, buscando siempre una integridad, una sociedad unida. Fray, pero a costa de implantarnos obligatoriamente sus costumbres y su fe. Ustedes puede que hayan traído ciertos conocimientos académicos a nuestros niños, pero siempre uniéndolos a su fe católica, a su religión, haciéndonos olvidar todo nuestro pasado e incluso aislando a quienes no decidíamos seguir con sus instrucciones.
momento, por favor, tranquilos. Isu, por favor, explícanos más sobre esto. Señora Rosa, la educación en Latinoamérica se volvió eclesiástica. Muchas de las instituciones que ellos vinieron a fundar eran de este prototipo. Más que dar conocimientos de ciencia o académicos, buscaron fue que nuestras comunidades se volvieran católicas por medio de catecismos políticos y dando a entender que todo esto era por amor a la patria que estábamos formando. Siempre unían esto a símbolos patrios y fiestas patrias. Tampoco es así como lo quieres mostrar, Isu. Deseábamos sacarlos de su letargo, de su ignorancia, de la falta de cultura en comparación al primer mundo de donde veníamos. Nos encontramos con una sociedad muy atrasada, errónea en ideales y en fe, que prácticamente pecaban diariamente, donde su educación era nula. Debíamos cumplir con los ideales de nuestros reyes en el envío de esta misión, lo cual era guiarlos, educarlos. Por eso la educación iba de la mano con nuestra fe, como lo ordenaba nuestro Señor Jesucristo. Pero, señor Fray, ¿qué más hicieron ustedes por la educación latinoamericana? ¿De qué aspectos puntuales usted puede hablarnos? Básicamente, señorita Rosa, nosotros creamos como tal la profesión del docente, la cual con el tiempo se vuelve una labor necesaria en la sociedad culta y en desarrollo. Creamos las primeras universidades en Latinoamérica. Creamos los niveles de primaria y secundaria en las primeras instituciones. Mostramos que no se podía educar de la misma manera a los niños de diferentes edades, como ellos lo hacían. Isu, ¿y tú qué opinas de esto? Señora Rosa, la verdad hay muchas cosas que en parte nos hicieron avanzar como comunidad, pero en lo que siempre estaremos ofendidos es sobre la forma en que trajeron sus costumbres, de una manera sangrienta y violenta. Por tal motivo, señor periodista, muchos de mis ancestros se aislaron de la sociedad que estaba renaciendo en esa época y quisieron seguir con sus creencias ancestrales. Así eso significó vivir aislado de aquel nuevo mundo violento. Es decir, señor Fray, que quien no se educaba de esa manera o quien no cumplía con ciertos estándares no podía educarse. No, 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 no es así, señora Rosa. Sí, gracias a nosotros se crearon, no es así, no es así, porque gracias a nosotros se crearon las primeras instituciones públicas de educación, donde siempre buscamos garantizar la educación para todas las comunidades. Ayudamos a crear los primeros ministerios de educación en los países para tener todo centralizado y en un mejor orden, llevando el sistema educativo a gran parte de este continente. Fray, pero siempre enseñando lo que ustedes dijeran, sin importar una historia, un pasado, que mal o bien hacían parte de nosotros mismos. Ustedes nos borraron la historia y nos llevaron a creer en costumbres fuera como fuera. Nunca tuvieron en cuenta quienes nos deseaban pensar como ustedes o creer en su religión. ¿Y nunca se logró entonces que la educación que se estaba implantando en América incluyera a los indígenas? Sí, señora Rosa, pero fue hasta que en México y parte de Nicaragua se hizo un estilo de revolución, por así decirlo, donde varios de mis ancestros lograron reunir gran cantidad de personas para comenzar a crear leyes y proyectos que comenzaron a aislar la religión de la educación. Incluso se logró atraer la atención de personas de otros países como Alemania, Estados Unidos, para que vinieran a América a replantear el sistema educativo que se estaba creando. Y entre lo más solicitado fue que incluyeran las lenguas indígenas y se nos dejara de aislar y excluir en la nueva sociedad. Pero esto fue con autorización nuestra.
y nunca dando pasos hacia atrás en el desarrollo que estábamos logrando. Incluso por esa época fue cuando más se fundaron universidades privadas de carácter religioso, debido a que ya muchas personas en Latinoamérica gustaban de nuestro sistema educativo y gustaban que enseñáramos a sus niños estas diferentes costumbres del antiguo continente, del antiguo mundo. Pero, Fray, entonces nunca incluyeron a las poblaciones indígenas como tal. Claro que sí, claro que sí. A mitad del siglo XX, si no estoy mal, creamos las primeras iniciativas para la educación de la población indígena en Latinoamérica. Y la organización escolar fue definiéndose poco a poco con nuestra ayuda y el aporte de todos, creando un mejor sistema escolar incluyente. Señor Fry, eso es falso. Ustedes crearon esas tales iniciativas, pero en el fondo seguían buscando lo mismo, homogenizar a todos, sin importar cultura o costumbres o pasado. Todo seguía siendo lo mismo. De pronto, ya no de una forma tan violenta como antes, pero igual lo querían implementar como desde sus inicios. O sea que todo siguió igual por los siguientes años. No, señora Rosa. En México, por ejemplo, prácticamente se prohibió la religión en la escuela. Ya era decisión libre el culto o creencia de cada uno quisiera tener, sin obligación, sin obligarlos a nada, como debería ser, creo yo. Además, se unieron países como Argentina, Uruguay y Chile a toda esta iniciativa y dieron como tal la libertad del culto en sus naciones, un avance gigante y una forma de no atacar a ver como menos nuestras costumbres. Y en los otros países, ¿qué sucedió? Señora Rosa, particularmente en Perú y Colombia, fue todo lo contrario a lo que mencioné. Allí se obligó el catolicismo en el sistema educativo, aunque con el pasar del tiempo se han flexibilizado un poco en varias instituciones de carácter público y privado con esto. Incluso en muchas instituciones educativas creció la educación con principios pestalozzianas, que busca el desarrollo integral del niño, enseñanzas intuitivas y enfatiza más en el ser que en la religión. Según esto, Fray Rodrigo, actualmente desde su perspectiva, ¿cómo está esa relación entre la religión y la educación? Señora Rosa, ahí sí como lo dice Isú, tenemos países donde hay gran influencia de nuestra religión en varias instituciones educativas, tanto colegiales como de educación superior. Asimismo, hay otros países donde es muy nula. Ajeno a todo esto, ajeno a todo esto, queremos pedir disculpas a Isu y a toda Latinoamérica, porque sabemos que de pronto trajimos avance, pero no en la forma adecuada. Pero nuestra intención siempre, señora Rosa, fue colaborar y ayudar a este territorio tan hermoso a que avanzara, a que se educara y progresara. Wow, impresionante esa declaración. ¿Qué opinas de las disculpas del señor Fray Rodrigo? ¿Y qué puede decirnos al respecto de la relación actual entre la educación y las comunidades indígenas? Pues, señora Rosa, ¿qué le digo? Al señor Fry, gracias por aceptar que actuaron en la forma indebida. Ya es un paso, aunque eso no quita los millones de muertos y desapariciones en los tantos años de descubrimiento, como ustedes lo llaman. Referente a tu otra pregunta, Rosa, pues te comento que ya en muchas regiones de Latinoamérica se está alfabetizando en lenguas maternas indígenas. Se están capacitando docentes con nuestras costumbres ancestrales para que éstas sigan emitiéndose y nunca desaparezcan. Se han logrado iniciar estudios en antropología y lingüística para revalorizar las culturas indígenas, especialmente en Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala. Y al mismo tiempo ha aumentado bastante el acceso a la educación escolar de nuestros niños, incluso en la ruralidad. Igualmente seguiremos en pie de lucha para que cada día se logre dar importancia a toda esta parte olvidada de América.
Sí. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a Isu y a Fray Bartolomé por sus testimonios y por compartirnos gran parte de la historia de este continente, en esta oportunidad referida a la educación. Como reflexión, la educación hace parte intrínseca del ser humano. A diario se aprende algo nuevo, más allá de conocimientos técnicos o teóricos. Por eso es muy importante que la pedagogía, como la ciencia que estudia la educación, se encargue de crear los lineamientos curriculares y los modelos de enseñanza-aprendizaje de manera autónoma e independiente de cualquier sesgo político o religioso, que permita que la educación sea realmente para todos y todas. Y de esta manera, como lo dice Paulo Freire, la educación nos haga libres. De mi parte, ojalá sigamos avanzando como comunidad y sociedad, entendiendo que no se debe excluir a nadie de la educación, creando políticas educativas que en su efecto contribuyan más y más a unirnos y avanzar sin dejar de ser cada uno lo que es por su pasado e historia. Esto es todo, amigos. Nos veremos en otro programa para seguir indagando y rebuscando momentos históricos de nuestra amada Latinoamérica. Hasta luego.